Buenos días alumnos, nuevamente por aquí les saluda su profesor Ernesto Villena del área de comunicación. Hoy vamos a ver un tema esencial muy importante de ortografía básica, el uso de la B. Y luego en otra diapositiva veremos el uso de la V. ¿Por qué empezamos con estas letras? Porque justamente en el uso de estas letras se cometen muchos errores constantemente, hasta grados superiores. Empecemos. ¿Qué nos dice? La B es la segunda letra del alfabeto español y la primera de las consonantes. Recuerden, chicos, que según la Real Academia Española, el abecedario consta de 27 letras. 5 son vocales, los cuales ya sabemos de los primeros grados de inicial, y los 22 restantes son consonantes. Ya entonces la B es la segunda letra del alfabeto español y la primera consonante. Su nombre correcto es B, nada más que B. Mucho cuidado con confundirla con la V. Solemos confundirlo a menudo, constantemente. También se le acepta otros nombres, se les designa otros nombres para diferenciarlo justamente de la V. Son aceptados B larga, B labial, y así la diferenciamos o la distinguimos de la V. Seguimos. Vamos a ver las reglas del uso correcto de la B. Como primera regla tenemos las combinaciones de las consonantes BL y BR. Una de las primeras reglas, y que no tiene excepciones, que no rompen esta regla, y siempre se van a escribir de esa manera, el uso de estas dos consonantes, tanto de la BL como de la BR. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en la palabra blindado, ahí vemos las combinaciones BL, de las dos consonantes BL. En la palabra mueble, también vemos las combinaciones de la BL. En la palabra brasa, también vemos las combinaciones de la BR. En la palabra brújula, también vemos combinaciones de la BR. Por lo tanto, cumplen con la primera regla, ¿no? Las combinaciones de las consonantes BL y BR. Ahí vemos un carro blindado que se usa para seguridad, para transportar o llevar a personajes importantes. También tenemos una cómoda, que es un mueble que se escribe con la combinación BL. Ahí tenemos una brújula que sirve para navegar, que nos indica los polos magnéticos, tanto para identificar cuál es el norte y cuál es el sur. Seguimos. También nos dice que antes de cualquier consonante se escribe con B y después de la letra M. Vamos a ver unos ejemplos. Ahí tenemos la palabra abdomen, tenemos la letra D o la consonante D, antes de cualquier consonante se escribe con B. Igual la palabra obstáculo, la consonante S, y antes de la consonante se escribe con B. Igual nos dice después de la palabra o de la letra M, perdón, seguimos, combate. Después de la letra M se escribe con B. Sombra, después de la M se escribe con B. Bombero, después de la M se escribe con B. Cumplen las reglas, ¿verdad? Ahí vemos un bombero, el hombre o el personaje que se encarga de apagar los incendios, de ayudarnos en los accidentes. Nos continuamos, estamos viendo las reglas del uso correcto de la B. Vamos a ver en esta ocasión la segunda regla, que nos dice: las terminaciones va, vas, vamos, vais, van siempre se escriben con B. Veamos algunos ejemplos. Jugaba, saltabas, estudiábamos, cantabais, ordenaba, ibas, iba. Cumple con estas terminaciones. Todas las palabras que terminan con estas terminaciones va, vas, vamos, vais, van se escriben con B. Cantabais es un término que se usa bastante en España, en Andalucía, para la segunda persona en plural. Vosotros cantabais. Algo más que resaltar: casi todos estos verbos que ven aquí indican una acción pasada. Seguimos. Ahí vemos un niño. El niño jugaba, por ejemplo, para usar jugaba. La tercera regla, ¿qué nos dice? Los verbos que terminan en vir, buir. Ahí vemos algunos ejemplos: escribir, prohibir,
recibir, atribuir, contribuir, cumplen con estas terminaciones. Por lo tanto, se escriben con la B. Pero aquí vamos a ver unas excepciones. ¿Qué son excepciones? Ya repetimos anteriormente que son aquellas palabras que no cumplen con esta regla. Son aquellas palabras que quedan aparte, afuera de esta regla. Por ejemplo, las palabras servir, servir, vivir, se escriben con V. Mucho cuidado ahí. Esto más o menos lo vamos a dominar con el uso constante en el desarrollo de los temas en las diferentes áreas, ¿no? Seguimos. La cuarta regla, que nos dice las formas de los verbos beber, caber, deber, haber, saber. ¿Qué nos quiere decir con las formas? Quiere decir cuando nosotros lo conjugamos en sus diferentes tiempos, ya sea tiempo pasado, presente y futuro, al usar estos determinados verbos, siempre se van a escribir con la letra B. Por ejemplo, beber es un infinitivo. ¿Qué quiere decir infinitivo? Que no tiene tiempo, no tiene conjugación. Pero si yo digo beberá, puedo usar para el niño beberá, por ejemplo, ¿no? Futuro. Cabíamos, había, debía, sabíamos, todos provienen de estos verbos infinitivos. Nuevamente, repitiendo, el uso correcto de la B siempre se van a dar en estas palabras. Ahí tenemos el niño beberá, por ejemplo. Bueno, alumnos, continuamos. Vamos a seguir viendo las reglas del uso correcto de la B. Ahora vamos a ver la regla número 5, que nos dice lo siguiente. Las palabras que empiezan con los prefijos bi, bis, bis, que significan dos o dos veces. Por ejemplo, bimotor, para referirnos, por ejemplo, a un carro, a un avión que tiene dos motores. Bi, dos, por lo tanto se escribe con la B. Bicolor, para referirnos a dos colores. Por ejemplo, cuando usamos el lápiz en clase, bicolor de dos colores. Bisectriz, un término matemático que se usa para referirse a una semirrecta que divide un ángulo en dos partes iguales. Por eso significa dos. Bizcocho y bisnieto. Bisnieto para referirse al hijo del nieto de una persona. Seguimos. La regla número 6. ¿Qué nos dice la regla número 6? Las palabras que comienzan con los prefijos bene, bien, bon, cuyo significado es bien. Por ejemplo, benevolente, aquí vemos la parte celeste, es el prefijo. Un prefijo son un conjunto de letras o sílabas que se ponen antes, por eso se llama pre, de otra palabra, que es en este caso la parte anaranjada, vendría a ser un morfema. Prefijo, morfema. Bene se escribe con B. Bienestar, bondad, beneficio, empieza con estos prefijos y cumple con la regla B. Acá vemos la imagen de un niño haciendo un acto de bondad, bondadoso. Benevolente se usa un término para referirse a una persona que carece de maldad, una persona compasiva. La regla número 7. ¿Qué dice la regla número 7? Las palabras que comienzan con al, ar, ur, a, sub. Aquí vemos varias palabras, ejemplos: albañil, arbusto, urbe, abordaje, subasta. Empiezan con estos términos, con estas palabras, por lo tanto cumple con la regla número 7 del uso correcto de la B. Arbusto para referirnos a un árbol pequeño de tronco pequeño. Urbe, por ejemplo, Lima es una gran urbe, una ciudad que tiene mucha población. Subasta para referirnos a una venta de un equipo, de un bien, de un objeto a un mejor postor, a una persona que paga más cantidad de dinero entre varias personas. Seguimos, la regla número... esta regla número 7 tiene una excepción, o sea, una palabra que no cumple, que por más que empiece con la al, no cumple con la regla número 7 en el uso correcto de la B. Alveolo se usa para referirnos a los alveolos pulmonares, donde llega el oxígeno, unas células del pulmón. Seguimos. La regla número 8. ¿Qué nos dice la regla número 8? La regla número 8 nos dice que las palabras que empiezan con bo y van seguidas de D, F, N, R, T. Aquí vemos bodega, bofetada, bonanza, borde, botija. Todas empiezan con bo y van seguidas de cada una de estas letras, una de estas consonantes. Aquí tenemos el ejemplo de una botija, un envase hecho de barro, de cuerpo ancho y redondo y boca angosta.
También tiene unas excepciones, palabras que no cumplen con esta regla. Ejemplo, vodevil, boras, votar se escriben con V, mucho cuidado ahí. Bueno, alumnos, continuamos ya para finalizar las reglas del uso correcto de la B. En este video hemos tratado de reunir las reglas más principales, reglas fundamentales. En muchos libros hay más reglas detalladas minuciosamente, pero en general hemos tratado de abarcar la mayoría de las reglas en el uso correcto de la B. La regla número 9, ¿qué dice? Las palabras que empiezan por O. Ejemplo, obediente, obispo, obeso, obsceno. Obispo se usa para un término para designar a una autoridad máxima en la Iglesia Católica. Por ejemplo, el Papa Francisco es el obispo máximo, el obispo de Roma. Obeso, una persona que está subida de peso por el consumo excesivo de grasa. Y obsceno, a la persona que carece de vergüenza, a la persona vulgar. Seguimos. Esta regla, la regla número 9, también tiene una excepción. Por más que empiezan con O, estas palabras no siguen la regla del uso correcto de la B. Por ejemplo, óvalo, óvulo, oveja, ovario, ovino, ovación, no se escriben con B, sino con V o con B chica, que le decimos a veces para nombrar a la V. Y ya vamos a dominar todos estos términos, estas palabras en el uso constante en clase. Por ejemplo, óvulo y ovario se usan en biología, en anatomía. Seguimos, la regla número 10, las palabras que empiezan por sa, si, so, su. Vamos a ver algunos ejemplos. Sabio, siberiano, soborno, subasta, súbdito empiezan con estas sílabas, por lo tanto cumplen la regla número 10. Siberiano, para referirnos al perrito de raza siberiana, del país de origen siberiano que queda en Asia, en Rusia, donde hay bastante nieve, donde las temperaturas son bastante bajas. Subasta, para referirnos a una venta de un objeto, de un bien, a un mejor postor, a una persona que paga la más alta cantidad de dinero entre un concurso de varias personas. Súbdito, para referirnos a una persona sirviente o una persona que está a cargo de un rey. Se usa mayormente en los términos de una monarquía. También vemos que esta regla tiene excepciones. Por más que empiezan con sa, no siguen o no se escriben con B. Savia, soviético. Savia para referirse al líquido interno de un árbol, de una planta, y soviético para referirse a una persona del país de Rusia, ¿no? De la Unión Soviética. Seguimos. La regla número 11. ¿Qué nos dice la regla número 11? Después de las sílabas K, C, CO, Q se escribe con B. Ejemplo, cabaña, cebada, cobardía, cubierto. Empiezan con estas sílabas y se escriben con B. Excepto, también hay palabras que por más que se escriben con K, no siguen o no se escriben con B. Por ejemplo, cavar, caverna, cavilar, caviar, cavidad, se escriben con V. Mucho cuidado ahí. Aquí vemos la imagen de una cabaña. Cabaña se escribe con K y con B. Cabaña es una casa que se ubica en el campo, construida rústicamente, con troncos, con paja, para protegernos del clima o de alguien.